Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Ramiro, ¿cómo están, Yo chicos? te, Noches. yo- yo te escucho, Mario, ¿vos escuchás? Sí, sí, te escucho. Buenas noches, profesores. ¿Cómo anda, Silvia? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te vestiste de negro hoy, Mario? El otro día estabas más luminoso con la camisa, todo estabas de elegante sport ya. Te veo en camisa y te veo de elegante sport. Hoy estás más deportivo. Está más fresco, sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo para empezar? Antes de empezar con el tema nuevo, continuar con mediciones al cierre. ¿Ninguna consulta, chicos? Bueno, no hay consultas, Mario. Bien. Bueno, la idea de hoy es continuar con la parte teórica, que es la segunda parte. Nos queda una parte más, una tercera todavía, que es mediciones al cierre, que es lo que vamos a ver, que es lo que va a entrar para el segundo parcial. Recuerden que lo que vimos hasta el primer parcial fue el valor de incorporación al patrimonio. Pero ahora vamos a ver el desarrollo del rubro y por ende llegar a una fecha determinada, que es el cierre del ejercicio, y ahí hacer la medición de cada uno de los rubros. Llamamos rubro como caja y banco, a créditos, bienes de cambio, inversiones, bienes intangibles, bienes de uso, bueno, inclusive los pasivos, tanto como deudas y demás. Esas mediciones son las que vamos a terminar viendo en la próxima tercera clase. Hoy vamos a ver la parte de inversiones, inclusive bienes de uso, y vamos a tratar después de finalizar, antes de finalizar la clase, puntualizar cuáles son los puntos que venimos viendo en la RT17. Creo que la clase pasada ya hemos remarcado cuáles son los puntos que hemos venido viendo sobre las clases que vamos dando. Lo mismo vamos a hacer en el día de hoy, al finalizar la clase, para cerrar un poco lo que es el concepto, lo que nosotros denominamos el mapa conceptual de la clase. Esta clase va a estar dividida en dos series de 2 videos, ¿sí? En donde va a durar una aproximadamente 35 minutos y otra más o menos otros minutos más de esa parte. Entre parte y parte vamos a parar y, como siempre, les pedimos que ustedes vayan anotando cualquier consulta, cualquier duda, porque nosotros podemos ampliar un poquito más sobre ese particular. Las explicaciones creo que son muy claras, las del profesor, ya en el otro curso lo hemos pasado y han sido de esa manera, pero bueno, quizás siempre hay alguno que le resulta más claro que a otro. Para eso estamos nosotros, para poder orientarlos y ayudarlos. Bueno, ¿querés aclarar algo, decir algo, Ramiro? Sí, bueno, el video se divide en dos partes, lo vamos a dividir en dos partes, una parte va a hablar de inversiones y otra parte va a hablar de bienes de uso, ¿sí? No sé cuánto es el tiempo de duración de cada parte, ¿vos te acordás, Mario? 40 minutos. 35 minutos más o No, menos. es el total, pero lo cortamos en dos. Bueno, de todas maneras, por si las dudas, vamos a arrancar otra sesión, ¿sí? Así no tenemos problema. Una sola consulta. Leonardo Gauna, te estoy viendo ahí, estás. Sí, profe. Che, vos te verificaste que no estás en lista, me parece. ¿Cómo, perdón? Me parece que no estás en la lista. ¿Eso lo pudiste verificar? Mirá que la lista está en el Classroom. Sí, ¿cómo es? Lo consulté. Sí. Me dijeron que sí, que ya lo habían pasado. Ah, ok. No, te digo, a ver, esta es una lista preliminar, ¿sí? Nosotros la pusimos en el Classroom porque hay gente que tiene condición de inhabilitado, ¿sí? En esta instancia está inhabilitado por alguna cuestión formal, no sé, hay algún requisito que por ahí no cumple y que tiene que regularizar. ¿Te fuiste, Leonardo? Ah, no estás ahí. Y tiene que regularizar, pero bueno, tu caso es distinto porque no estabas en la lista, digo,
Si vos averiguaste que está todo regular, bueno, en el segundo listado, que es el definitivo, entiendo que vas a aparecer. No, digamos, de este curso sos el único que está en esa situación, de alguien que se presentó al examen que no está en la lista, ¿sí? En el curso de Mario también hay otra persona, pero como no la veo en la clase, no se lo dije. A vos casualmente te vi acá, por eso te hago esta mención, ¿sí? No es para preocuparte, pero sí para que te ocupes del tema. ¿Está bien? Perdón, ¿me escucha? Sí, te escucho. Que estaba anotado, pero cuando dieron las fechas para dar de baja la materia, me dieron de baja sin querer y después me tuvieron que volver a dar el alta. Por eso no figura. Está bien, digo, te escucho medio mal, Leonardo, pero no importa, lo que yo te digo, o sea, a ver, no es para que alguno que está inhabilitado ahora diga, bueno, dejo la materia porque estoy inhabilitado. No, mal estaría haciendo, porque la situación es, che, si estás inhabilitado, tenés tiempo como para regularizar esa inhabilitación, tenés que ir a averiguar, a menos que cuando vayas a averiguar te digan, che, ¿sabés qué? Te falta contabilidad básica y no la puedes cursar. Bueno, en ese caso... no la vas a... Pero por ahí es una cuestión formal, como pasa en algunos casos, que te dicen, bueno, vos para ser alumno regular necesitas dar X cantidad de materias en un año, por ahí no cumplís esa condición, bueno, la primera vez te la perdonan, pero ya la segunda no. No sé cuáles son porque la parte administrativa no la conozco, pero esa cuestión sí se soluciona, y la otra cuestión, si te falta alguna materia para cursarla, aprobada como el ejemplo de contabilidad básica, esa inhabilitación no se resuelve, ¿sí? Lo que digo es, ocúpense los que están inhabilitados de regularizar su situación y vos, en tu caso particular, de asegurarte que sí te digan que vas a estar en los listados definitivos, ¿sí? Yo no te puedo, nosotros no te vamos a poder confirmar hasta que no nos pasen ese listado definitivo, que probablemente nos los pasan casi al final del cuatrimestre, ¿sí? En esta instancia nos pasan este listado como para que cada uno vea su situación. Bueno, hay gente que está en una situación de inhabilitación, hasta ahora y entre comillas, y vos que no estás. Nada más que eso, como para que se ocupen, te lo digo. Dale, ¿Sí, perfecto. Leonardo? Gracias. Bueno, Mario, dicho esto, ¿qué te parece si salimos y ya cuando volvemos a entrar ponemos el video? Bueno, cómo Dale. no, chicos, salimos y volvemos atrás, por favor, muchas gracias. Bueno, chicos, les voy a compartir el video, ¿sí? Vamos a ver si se escucha y seguimos. Sí, se escucha bien. Soy Edgardo Larroque, docente de técnicas de evaluación, y vamos a ver hoy
medición al cierre, segunda parte. Vamos a ver el rubro inversiones. Podemos decir que son aquellas con el ánimo de obtener una renta o un beneficio, ya sea explícito o implícito, y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. También incluye las inversiones efectuadas en otras sociedades, tema que veremos seguidamente. No se incluyen en este rubro las inversiones en bienes inmuebles, que forman parte de otro rubro, ya sean terrenos o edificios, que se llama propiedades de inversión. Las inversiones pueden ser, para dar un pequeño ejemplo, títulos públicos, depósitos a plazo fijo, en entidades financieras, préstamos, obligaciones negociables, etc. Las llaves de negocio que se originen, tanto negativas o positivas, tema que veremos después en inversiones permanentes. En la adquisición de sociedades, forman parte también del rubro de inversiones. El rubro de inversiones puede ser parte del activo corriente o del activo no corriente, según que se conviertan en efectivo o equivalente a efectivo dentro del plazo de un año posterior al cierre de un ejercicio. La evaluación de este tipo de bienes nos vamos a referir exclusivamente a aquellas que tienen cotización en el mercado, es decir, que tienen un mercado transparente. Por ejemplo, títulos públicos, acciones con cotización, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, etc. La evaluación de este tipo de inversiones es a su valor neto de realización, formado por, como ustedes ya saben, el valor de cotización menos los gastos directos de venta. Y el BNR para este tipo de bienes es la mejor opción porque representa de mejor manera la cantidad de riqueza que tiene el ente por este tipo de inversiones. Si hubiéramos comprado, vamos a suponer, hace un tiempo, una acción con cotización a 100 pesos más los 2 pesos del agente de bolsa. Agente de bolsa es aquel oficial autorizado a comercializar este tipo de bienes en el mercado de valores. Tenemos 100 pesos de costo, le tendríamos que adicionar los 2 pesos que nos cobra el agente de bolsa por la compra de esas acciones. O sea, 102 pesos. Luego de un tiempo suponemos que aumentó el doble. Es decir, de los 100 pesos ahora el valor de cotización de esa acción es 200 y el valor de la comisión del agente de bolsa pasó de 2 a 4. Tendríamos que entonces, si yo quiero evaluar no a BNR, sino a costo de reposición al cierre, decir, bueno, ¿cuánto vale la acción? 200, más los 4 pesos del agente de bolsa, 204 pesos. Si yo evaluara al valor de reposición 204 pesos, estaría sobrevaluando un activo a sabiendas de que cuando lo venda voy a obtener un importe menor. Voy a obtener 200 menos 4, es decir, 196. De manera entonces que el BNR para este tipo de inversiones refleja mejor la medición del bien. Recordemos entonces que el BNR hay que tomar siempre a valores de contado y correspondiente a transacciones habituales de negociación, no esporádicas, que tengan un mercado conocido, que sea habitual. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta además los costos que serán ocasionados por la venta, como en este caso que estaba contando, la comisión del agente de bolsa, o inclusive el mismo impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que se determina en función de las ventas, también es un gasto directo de venta. Bueno, acá en números vemos lo que estaba explicando recién. Ustedes saben que los bienes ingresan al patrimonio a su valor de costo más los gastos necesarios para la adquisición del bien. En el caso, en el momento 1, 102. Al cierre vemos que la evaluación correcta sería BNR 196, ya que si hubiéramos evaluado
a cuánto nos costaría volver a comprar ese bien, es decir, el costo de reposición en el momento 2, sobrevaloraríamos el activo llevándolo a 204 pesos, sabiendo que cuando lo vendamos vamos a obtener un importe menor. Bueno, nos vamos a referir ahora a la evaluación de cierto tipo de inversiones en títulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por coberturas. Las coberturas es una especie de contrato de seguro que se utiliza mucho, no es lo mismo, pero es parecido en operaciones financieras donde estos títulos pueden utilizarse como seguro de otra operación financiera. Bueno, el título se refiere a aquellos documentos que no estén afectados por ese tipo de cobertura. Los títulos públicos más conocidos se llaman bonos, letras, son emitidos por el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, y es una promesa de pago por la cual el emisor, generalmente es el Estado, puede ser una sociedad también, se compromete a devolver el capital que los inversores le prestan más un interés en un plazo determinado y según un cronograma previamente establecido, de acuerdo con las condiciones de emisión del título. Generan una renta que puede ser fija o variable y en determinado momento el Estado rescata parte del título, del capital de ese título, y a ese rescate se lo llama amortización. El atractivo de este tipo de instrumento para los inversores es la ganancia que produce el interés, la renta, y además que pueden vender en el mercado de capitales y pueden el título y obtener una ganancia entre el precio de compra y el valor de cotización al momento de la venta. Pueden estar emitidos en moneda nacional o moneda extranjera. Cuando es una sociedad la que emite ese tipo de títulos, se los llaman obligaciones negociables. ¿Cuál es la evaluación de este tipo de bienes? Bueno, tengamos en cuenta que este tipo de bienes no están destinados a la venta en forma inmediata, sino que, al contrario, se van a ser mantenidos hasta su vencimiento, por lo cual normalmente forman parte del activo no corriente. La medición de este tipo de bienes, bueno, tomaremos en cuenta la medición original del activo, que es el costo más todos los gastos necesarios para su adquisición, y la renta que se produce desde el momento de la compra, mientras tenemos el título, vamos a devengar los intereses utilizando la TIR, la tasa interna de retorno, y le descontaremos las cobranzas que efectuada a través del rescate vía amortización del título. Para tener una idea un poco más cabal de lo que estamos hablando, haremos a continuación un pequeño ejercicio. Bueno, en números acá tenemos el ejemplo, es un título público emitido en diciembre del 96. El rescate, es decir, la amortización del capital, va a ser en 4 cuotas anuales. La renta es un interés fijo de un 5% anual. El pago de la renta y del interés también es el 31/12 de cada año. Se compró el 31/12/97 en 950 pesos. El valor nominal del título, o sea, el que estaba escrito, era 1.000 pesos, pero se compró a 950 pesos. Para hacer más sencillo el planteo, supongamos que la inflación es 0. Bueno, en este cuadro ya tenemos definido cómo es la evaluación del bien a determinado año. Partimos de 950 pesos, que es el costo. Habíamos dicho que es costo, la evaluación es costo más la renta a través de intereses calculadas en función de la tasa interna de retorno menos las cobranzas efectuadas. Entonces, costo 950 más los intereses 69,32 menos los 300 de cobranza da 719,32 al término del 31/12 del 98. La tasa 7,297%, la TIR, es una tasa que ya viene dada. Ustedes no van a tener que calcular la TIR.
No obstante, en la diapositiva siguiente vamos a determinar cómo se calcula para que ustedes lo vean. Pero es un dato que va a venir en el planteo, ustedes no van a tener que calcular la TIR. Repito entonces, año por año, costo original 950, más los intereses devengados en función de la TIR 69,32, menos las cobranzas efectuadas 300 pesos, da como resultado la evaluación al final del 31/12 del 98. A este sistema se denomina costo amortizado. ¿Por qué? Porque al cabo de los 4 años queda en cero el costo del título, ya que al 4.º año se ha amortizado totalmente. Bueno, en el cuadro lo que vemos, al solo efecto de que tengan una idea de qué es la TIR, fíjense que la inversión inicial, 950 pesos, le resto la sumatoria de todos los flujos de fondos, utilizando en cada uno de los flujos de fondos un factor de descuento 1 más 0,07297, que es la TIR, elevado a la 1 en el primer flujo de fondo, elevado a la 2 en el segundo, a la 3 en el tercero y a la cuarta en el cuarto, me da como resultado 0, como habíamos visto en el ejemplo del costo amortizado recientemente. Nos vamos a referir ahora a otro tipo de inversiones. Son aquellas inversiones en otras sociedades, cuando una empresa adquiere las acciones de otra u otras empresas. Cuando esas adquisiciones accionarias de otras empresas generan para la que invierte tener el control conjunto o influencia significativa, ya sea que se adquieran esas acciones con o sin cotización, la evaluación de este tipo de inversiones se efectúa según el método del valor patrimonial proporcional establecido en la resolución técnica 21. Existe control cuando la sociedad inversora, es decir, la que adquiere el paquete accionario de la otra, tiene más del 50% de los votos para formar la voluntad social. Tengan que tener en cuenta que estamos hablando que hay que tener más del 50% de los votos, no de las acciones, porque puede haber acciones con distinta cantidad de derechos de voto. Entonces lo que importa es la cantidad de votos para definir en la asamblea de accionistas. También se puede haber control cuando se tiene menos de los votos necesarios de esa voluntad social, pero hay acuerdos entre los demás socios que entre ellos forman más del 50%, con lo cual ahí también existe control. El control conjunto se da cuando la totalidad de los socios o los que tengan la mayoría de los votos votan siempre en la misma forma, digamos, o ya tienen un acuerdo expreso para votar de esa manera. Influencia significativa, por supuesto, cuando no hay control o control conjunto, y se presume cuando se tiene el 20% más de los derechos de votos de la otra sociedad, de la controlada, digamos, o de la vinculada. En general, la influencia significativa se da cuando vamos a suponer, la inversora es el único proveedor, el único cliente, hay alguna dependencia técnica respecto de que tiene que necesitar la licencia de producción o algún tipo de acuerdo que necesite tener la controlada para operar y demás. Bueno, son ejemplos de influencia significativa. Bueno, todo este tipo de sociedades se van a evaluar de acuerdo con el método del BPP, que nos vamos a referir seguidamente. Bueno, acá haremos un pequeño ejercicio simplemente como un tema conceptual de lo que venimos explicando. Los datos son: inversora compra el 80% de emisora en 15.000 pesos. A ese momento, a la fecha de compra, emisora tenía un capital de 10.000, resultados no asignados de 5.000, con lo cual tiene un total del patrimonio neto de 15.000. Ambas cierran el 31/12 de cada año
Y al cierre de emisora tuvo una utilidad, o sea, después de la compra, pasó un determinado tiempo, cerraron ambas empresas, sus estados contables, y emisora tuvo una utilidad de 1.000 pesos. Bueno, veamos cuáles serían las registraciones y la evaluación conforme al BPP. Bueno, acá tenemos el desarrollo del planteo que habíamos visto. Inversora, como tiene el 80% del patrimonio neto de emisora, que son 15.000 pesos, el 80% son 12.000 pesos, lo reflejamos en acciones BPP. Hay un valor llave, entendido como la diferencia entre el valor pagado y el cálculo del BPP, de 15.000 menos 12.000 son 3.000 pesos, la contabilizamos dentro de un rubro llave de negocio positiva que forma parte del rubro inversiones. La llave de negocio positiva en este caso refleja la existencia de utilidades superiores a las normales futuras. Se está pagando más de lo que se dio el cálculo del BPP. Por eso la contabilizamos de esa manera y porque viene dado como dato del ejercicio que había una llave. Al cierre del ejercicio, si hubiera sido al revés, que el precio pagado por la adquisición de las acciones hubiese sido inferior al cálculo del BPP, probablemente habría una diferencia que podría tratarse de una llave negativa que la vamos a ver seguidamente. Al cierre del ejercicio no hubo ninguna otra variación que una variación modificativa en el patrimonio neto de emisora que proviene de la inclusión dentro del mismo del resultado del ejercicio, en este caso una utilidad. Como tenemos el 80% de la utilidad de emisora son 800 pesos. De manera entonces que al cierre, acciones BPP quedaría medida a 12.800 pesos. Importe que por supuesto habrá que luego comparar con el correspondiente valor recuperable de activos. Lo hemos alterado el valor pagado, que pasamos de 15.000 a 10.000. El enunciado dice que hay un valor llave negativo, con lo cual la diferencia de 2.000 pesos la contabilizamos como valor llave negativo, que se pone dentro del rubro inversiones como regularizadora. Y representa la expectativa futura de tener pérdidas en vez de ganancias. Remarcamos que no toda la diferencia entre el valor pagado y el cálculo de BPP obedece a la existencia de una llave negativa o de una llave positiva. Simplemente, como los enunciados venían detallados de esta manera, era el solo efecto de que pudieran ver cómo es el manejo de ambas llaves y la diferencia que tiene cada una. Ya que la diferencia entre el valor pagado y el cálculo del BPP se puede deber a otras situaciones. Por ejemplo, la llave positiva, en vez de ser una llave, puede ser una pérdida, o puede haber diferencia en la evaluación de bienes, y la llave negativa, en vez de ser una regularizadora, sea una ganancia. En los ejercicios de la guía práctica seguramente van a haber distintos casos, pero la idea era que ustedes vieran cómo funcionan ambas llaves. Al cierre del ejercicio no cambia nada, sigue teniendo la misma participación accionaria, de manera que el 80% de los 1.000 pesos de la utilidad que representa una variación modificativa del patrimonio neto de emisora, se registra contra resultado de acciones BPP. De manera entonces que al cierre del ejercicio la cuenta de acciones BPP queda medida en 12.800 pesos, que habrá que comparar con su respectivo valor recuperable. Estos planteos que hemos hecho, para que sean más sencillos, no hemos considerado el efecto inflacionario. Bueno, para terminar el rubro inversiones en otras sociedades, vamos a hablar entonces de aquellas en las cuales no se tiene ni control ni influencia significativa, que como ya vimos se evalúan conforme la resolución técnica 21. Aquellas inversiones en sociedades en las cuales tengan cotización se van a evaluar al valor neto de realización, y aquellas que no tengan cotización se van a evaluar a su valor de costo. Bueno, nos vamos a detener ahora en
Muy bien, acá la primera parte. Ha hablado el profesor sobre la parte de inversiones en títulos, inversiones en acciones, inversiones con cotización, sin cotización, e inversiones en donde se aplica el valor patrimonial proporcional llamado BPP, o sea, P y P, BPP, que es lo que está en la resolución técnica 21, que después, cuando antes de terminar la clase, vamos a decir cuáles son los puntos por los cuales están transitando para esta segunda parte, porque obviamente no vamos a ver sobre esta resolución todo, sino determinados puntitos que son los que le permiten a ustedes poder alcanzar un mejor conocimiento más cabal de las definiciones y obviamente poder seguir adelante con la materia, porque el tema de BPP, inclusive consolidación de estado contable, la van a ver en la materia próxima que siga esta, que es estado contable. Bueno, ¿alguna consulta, algo que quieran preguntar? Así continuamos. Profe, yo no entendí la parte del TIR. Como me pareció como muy rápido que lo explicó. ¿Escuchaste la pregunta, Mario, o te quedaste congelado? ¿Qué pasó? No lo escuché. No, ¿quién fue? Aldana preguntó que no entendió, dice, la parte de la TIR. Sí, fui yo. El tema de la TIR es cuando vimos crédito, es similar. La TIR es una tasa interna de retorno que la empresa piensa obtener de acuerdo a los flujos de fondos y a los dineros invertidos en la sociedad, ¿no? Es como ustedes cuando van a llevar un dinero al banco para hacer un plazo fijo, pretenden obtener una cierta renta de acuerdo a la colocación de ese dinero por la inmovilización en un determinado tiempo y van a obtener lo que se denomina un interés, ¿cierto? Bueno, ese interés a nivel de empresa se denomina tasa interna de retorno y esa tasa interna de retorno tiene una fórmula la cual se obtiene en la forma de obtener. Eso lo van a ver cuando vean matemática financiera. Nosotros acá lo que nos vamos a ceñir solamente es a decirle, bueno, la tasa interna de retorno de la empresa es del 10%, el 11% o el porcentaje que corresponda para que ustedes puedan tomarlo como parámetro y hacer la comparación de acuerdo a lo que explicó recién el profesor, y es lo que dice la norma técnica, que en algunos casos hay que hacer la comparación si no se tuvieran los valores a los efectos de poder obtener esos flujos futuros de fondos esperados para traer lo cual sería el valor actual hoy de ese título o de ese bien que estamos hablando, en este caso de una inversión. Cuando hablábamos de crédito era de un crédito, obviamente, ¿no? ¿Entendiste, Aldana? Yo, para hacerlo un poco más terrenal, lo que les voy a decir es que la definición de la TIR es la tasa a la que el flujo de fondos, o sea, cuando me refiero al flujo de fondos son ingresos versus egresos, ¿sí? O sea, es igual a cero. ¿Vieron cuando armaban en el cuadrito ustedes que partían de un saldo inicial más, menos pagos o cobros, más el interés, saldo final, saldo inicial? ¿Se acuerdan de ese cuadrito que por eso Mario los referencia con créditos? ¿Sí o no? Por lo menos quiero hablar con uno que no sea Mario. A ver, ¿quién me va a escuchar? Aldana, vos me vas a escuchar, bueno. Entonces, ¿te acordás de ese cuadro? Sí. Bueno, ese cuadro vos el interés lo calculabas de acuerdo a una tasa. Y vos cuando armabas el cuadro, yo siempre decía que, bueno, el flujo al final, si está bien armado, tiene que dar cero. Bueno, la tasa interna de retorno es la tasa a la que el flujo de fondos termina siendo cero. Es muy usada en términos de inversión, ¿por qué? O en proyectos, ¿por qué? Porque uno en un proyecto al principio invierte plata y después al final tiene el retorno. Entonces se proyectan todos esos flujos de fondo y se determina cuál es la TIR en función a una fórmula que no la vamos a explicar porque ni yo me acuerdo cómo es, y si tengo que calcular una TIR, la calculo con la fórmula del Excel. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Un proyecto es viable o no en función de si la TIR está por encima, supongamos, de la inflación futura esperada, ¿sí? Entonces el proyecto ahí va a ser rentable. ¿Por qué? Si la TIR te da
que vos poniendo determinada plata hoy, retornos, la TIR es del 25% y la inflación futura es del 20%, entonces el proyecto es viable. ¿Sí? Si la TIR estaría por debajo de la inflación, entonces ya no es tan viable porque vas a poner plata en un proyecto en donde la TIR va a ser inferior a la inflación, te va a convertir e invertir en otras cosas. ¿Se entiende más o menos? Entonces la TIR es un concepto financiero, ¿sí?, que se usa mucho para el tema de, bueno, este tema de inversiones, ¿sí?, se usa bastante calcular cuál es la tasa interna de retorno de una inversión. Por ejemplo, un bono tiene una tasa interna de retorno, ¿sí?, porque un bono, vos ponés plata hoy y el bono lo va a seguir cobrando interés. Entonces, en función del precio del bono y de los flujos de fondos futuros que te vayan a pagar, es la TIR, ¿sí? Cuando el bono cae, aumenta la TIR. Si el bono sube, la TIR es más baja. Entonces los inversores se fijan, che, ¿cuánto es la TIR de cada bono? Para decidir si invierten o no invierten en ese bono, por ejemplo, entre otras cosas. O sea que hay empresas que compran títulos con deuda y solamente les interesa cobrar el interés. No, o sea, vos cuando compras un título, por ejemplo, vos cuando cobras un título, vamos a suponer que compras un bono del Estado, ¿sí? El bono del Estado tiene un precio hoy, que es un valor de cotización, en función, bueno, ahora los bonos cayeron un montón, porque Argentina no pagó, tuvo que renegociar la deuda, entonces los bonos de Argentina están por el piso, porque nadie cree que Argentina vaya a pagar ni siquiera esos bonos que vencen en el 2025, 2030, 2032, no sé. Bueno, esos bonos están por el piso, ¿sí? La TIR de esos bonos es muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bono tiene un valor de cotización que es muy bajo, y el bono, si Argentina paga, vamos, si vos te compras ahora, ¿el riesgo cuál es? Que Argentina no pague. Porque si Argentina no paga, está bien, compraste un bono barato, pero no te lo van a pagar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces la TIR te va a medir, si vos querés saber cuál es la TIR de ese bono, no sé, una 32, no sé, tiene un código, vos tenés que calcular, bueno, cuánto es lo que vale el bono hoy y cómo yo voy a ir cobrando esos bonos que tienen una amortización a partir del 2024, creo, no sé si semestral o anual, y te pagan intereses también, ¿sí? Hasta el 2035. Bueno, calculás ese flujo de fondo y te va a decir, bueno, este bono tiene una TIR de tanto, listo. Esa es la tasa interna de retorno que tiene hoy en función del precio que vos, lo que ponés y lo que te va a retornar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, gracias. Por eso se llama tasa interna de retorno y es muy usado cuando uno entra en inversiones de largo plazo para determinar si la inversión es viable o no. Y si vos calculás el cuadrito ese que te decía, bueno, yo pongo tanta plata, voy a ir cobrando tanta plata, los intereses van a ser de tanto, saldo final, saldo inicial, y armás el cuadrito, con esa tasa de retorno, ese flujo de fondo va a terminar dando cero. Okay. Igual es un término que ustedes lo van a entender mucho mejor de cómo se calcula la tasa en matemáticas financieras, solo ahora lo mencionamos porque por ahí en algún ejercicio da la TIR, ¿cómo te puede dar la tasa de interés? Okay. ¿Sí? La tomamos así. Ok, gracias, profe. De nada, Aldana. A ver, si un crédito está armado en función a una tasa de interés, bueno, la referencia es la tasa de interés. Ahora, si un crédito no tenés la tasa de interés, bueno, tenés que tomar en función a los flujos de fondos cuál es la TIR, pero bueno, la vas a calcular. Eso te tiene que dar el enunciado del ejercicio, te tiene que decir la TIR es de tanto, y en función a esa TIR vos vas a armar el cuadro, ¿sí? Y al final te va a dar cero, porque la definición de la TIR es la tasa a la que los flujos de fondo se igualan a cero. Es decir, entre lo que vos ponés y lo que recibís hay una ganancia, ¿sí? Que es la tasa. ¿Sí? Con esa tasa los flujos se dan cero. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Profe, una consulta. En las diapositivas el valor llave daba 800 por la variación patrimonial conmutativa, creo que es proporcional. No sé por qué, no entendí. Sí, la llave, cuando uno compra las inversiones, este es uno de los ejemplos. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio valor de incorporación? Que decíamos que todos los valores de incorporación iban a estar dados por su costo, que es el precio de compra o de contado, segregando los intereses al momento de la adquisición. Bueno, este es uno de los valores de incorporación al patrimonio que se aleja del costo, porque el costo en definitiva es el valor que nosotros pagamos de contado por la inversión, ¿cierto? Entonces, si nosotros pagamos 100 pesos por la caja, ¿sí? O sea, el asiento sería a caja por 100 pesos, y la inversión del BPP me arroja que el valor de las acciones que estoy comprando es por 80 versus 100 la caja que estoy pagando, hay 20 pesos deudor que me están faltando. ¿Qué pasa? ¿Por qué pago una inversión de 80 la pago por 100? Bueno, ahí hay dos razonamientos. O hice un mal negocio, entonces esos 20 pesos es pérdida directamente, entonces sería 80 inversiones, 20 de pérdidas a 100 pesos de caja, punto. Pero generalmente en este tipo de inversión, si a estos 80 pesos o 100 pesos le agregamos la palabra millones, es decir, yo pagué 100 millones por una inversión que en realidad vale 80 millones, los 20 millones que están dando vuelta ahí con saldo deudor, deberíamos, y obviamente se analiza, que es lo que vemos en el BPP y en estado contable lo van a ver mucho mejor, por qué, ¿sí?, se pagó 20 millones de pesos de más, o sea, 100, cuando en realidad la inversión vale 80. ¿Por qué? Y bueno, generalmente, si no es una pérdida, la otra opción es la que se denomina valor llave. ¿Qué quiere decir valor llave? Que uno está pagando por la inversión que incorpora un valor superior, porque ese valor superior que está pagando en la determinada cantidad en el tiempo, en 3, 5, 10 años, va a obtener futuras utilidades. Entonces, ese valor llave al momento del ingreso se denomina como un bien inmaterial, como un bien intangible. Es decir, ese valor llave se puede reconocer como parte del activo para ir difiriéndolo en el tiempo, en esos 3, 5, 10 años, que es lo que va a durar ese valor llave, generalmente son 3 o 5 años, y en esos 5 años ir imputándolo con esas futuras utilidades. ¿Para qué? Para no castigar justamente a este ejercicio, porque si uno hizo una mala inversión, bueno, pagaste 20 millones de pesos de más, va a pérdida, saldo deudor y se terminó la historia. Pero ustedes creen que uno va a comprar una inversión que vale 80 millones y la vamos a pagar 100 millones porque hicimos una mala inversión. Generalmente no suele suceder, porque para hacer este tipo de inversión, cosa que uno debe ponerse un poquito en situación y en contexto cuando uno va a hacer la operación, para hacer esta erogación seguramente han habido equipos, ¿sí?, de personal nuestro y obviamente de la otra empresa, las que se han juntado en diversas reuniones mostrando diferentes elementos. Los elementos pueden ser las planificaciones de la empresa en la medida que se pueda mostrar, los estados contables que han tenido los últimos 5 años, y nuestros financieros o nuestras personas que están en finanzas ir viendo si realmente, y nuestros abogados, si esa inversión es válida, que porque vale 80 la paguemos 100, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho trabajo antes de hacer la operación en sí, que es esta inversión. Desde el punto de vista del laboratorio suena, ¿por qué 20 valor llave? Que sería una llave, digamos, negativa, o en el caso al revés, si la inversión vale 80 pesos y yo pago 60, sería inversiones 80 a caja 60. Entonces tendría que poner 20 pesos saldo acreedor. ¿Y por qué sería? Y bueno, porque pagaré menos una inversión que hice muy buena. Bueno, ¿y por qué? Bueno, hay que ver, y en ese caso podemos considerarlo o una ganancia o lo que se denomina un valor llave negativa. Siempre el valor llave positivo o negativo va en función inverso de lo que sería nuestro saldo, ¿sí? Si saldo deudor sería una llave negativa, positiva, y si fuera la otra sería una llave negativa. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos este tipo de inversiones, o las empresas, mejor dicho, hay mucho contexto, hay muchos elementos que uno les escapa, porque uno le dice, bueno, el BPP es tanto, ¿no? Pagó tanto, bueno, tanto valor llave, y se terminó y hace la
depreciación de las llaves en 3 años, en 5 años, de acuerdo a lo que se vaya indicando. En cuanto a la medición exclusivamente de la llave, que es una medición particular, ya no está en la resolución técnica 17, sino se encuentra en la resolución técnica 18, que es una norma de medición de cuestiones particulares, al igual que los instrumentos financieros, los arrendamientos financieros, también conocidos como leasing, ¿sí? Y obviamente el valor llave están como misiones particulares o especiales en esa RT. No está en la RT que nos vamos a ver nosotros, pero cuando compramos una inversión podría aparecer un tipo de este valor llave o una pérdida o una ganancia directamente de acuerdo si hicimos un mal negocio o hicimos un buen negocio, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Nos queda 1 minuto, Mario. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Así empezamos con la consulta o empezamos con el video directamente, ustedes dirán. No. No, profe, de mi parte no. Bueno, salimos y volvemos a entrar, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, acá estamos. Esperamos un minutito más que entren algunos más, Ramiro, posiblemente. Bueno. Éramos 29. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, muy bien, Karen, gracias por contestar. Maxi Morales, ¿alguna consulta? Nadia Paz. No, profe, por ahora no. Lisandro Ballina. Silvia pregunta si el valor llave funciona como una cuenta al activo. Cuando nosotros hacemos esa incorporación del valor de la inversión, en el caso de BPP, si hay una diferencia, tanto deudora como acreedora, se debe analizar a qué se debe esa diferencia, ¿no? Si es un mal negocio o un buen negocio nada más, o uno está pagando a sabiendas, ¿sí?, mayor cantidad del dinero del que corresponden las acciones en función de que el producto es un producto que en el mercado cada vez está mucho mejor, que tiene un buen servicio postventa, el cual esa empresa, por ejemplo, si estamos comprando acciones Coca-Cola, seguramente no vamos a pagar lo que vale una acción, vamos a pagar mucho más. ¿Pero por qué vamos a pagar mucho más? Porque queremos tener esas acciones, porque sabemos que en el futuro las acciones no van a valer a plata comparada de hoy, sino van a valer mucho más. ¿Por qué? Porque tienen futuras utilidades, ¿sí? Tienen utilidades importantes años que van creciendo. No lo digo yo, lo dicen los estados contables anteriores, 5 años, 10 años, de acuerdo a toda esa documental que veníamos así diciendo nosotros, por el cual uno viene investigando por qué va a comprar
esas acciones también, ¿no? Porque uno puede comprar esas acciones porque somos la competencia y queremos manejar el mercado, o porque queremos esparcir o ampliar nuestro mercado en otra rama que sea la comestible. Hace un par de años, todo lo que eran las tabacaleras, como empezó el tema del cigarrillo a disminuir sus ventas y a verse prácticamente en una encerrona, que en el cual ahora quedó más o menos en una meseta, pero el consumo de tabaco ha empezado desde hace 10 años para esta parte a consumirse cada vez menos por las medidas, ¿sí?, anti-tabaco y las leyes que han salido y las propagandas donde se muestra que el tabaco te produce cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas tabacaleras son empresas, como toda empresa capitalista, quieren ganar dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a poner su portfolio, es decir, sus empresas, sus ganancias o su importe, no tanto ya enfocado a la tabacalera, porque cada vez iba a ir disminuyendo y cerrando el mercado, sino ha empezado y ha colocado en la parte alimenticia, ¿no? No casualidad, se fueron a un rubro donde de por vida el ser humano se tiene que alimentar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno compra este tipo de acciones o a través de PPP, no digo compremos una acción donde una empresa tiene 1 millón de acciones. Digo que compremos 10 acciones en una empresa que tiene 40 acciones. Entonces estamos comprando un 25%, o un 30%, un 40%, inclusive puede ser un 5% en Coca-Cola y uno por ahí puede manejar el mercado de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el mercado está tan atomizado, o sea, la cantidad de dueños son tantos que en principio el hecho de tener un porcentaje bajo puede ser que uno pueda manejar buenas políticas dentro de la empresa, ¿no? Ya van a ver ustedes, cuando lean, ahora les vamos a referenciar después, hay un punto que se denomina influencia significativa dentro de PPP. Es decir, nosotros no tenemos la cantidad de acciones necesaria o el porcentaje a través de los votos para poder definir las políticas de la empresa. Pero sí tenemos algunos elementos de influencia significativa, como que somos el principal proveedor o el principal cliente, o que tenemos directores de nuestra empresa en la empresa en la que tenemos acciones. Entonces, hay motivos por el cual nosotros podemos obtener cierta información, inclusive los estados contables, porque esa es la otra. Cuando los estados contables tienen una diferencia entre el emisor, ¿sí?, que es el dueño de las acciones, y el que tiene las acciones, si es mayor a 3 meses, hay que armar un estado contable nuevo, porque la emisión de mayores de 3 meses no se puede hacer. Entonces, todo eso implica que uno tiene que tener la voluntad de decir, bueno, me hacen un balance, y bueno, ¿usted quién es? Bueno, yo soy el propietario, pues tengo, digamos, la política, soy el accionista mayoritario. Bueno, fenómeno, se lo van a hacer. Ahora, no soy el accionista mayoritario, soy un accionista minoritario, pero en conjunto con otros minoritarios tenemos el poder. Bueno, se lo van a hacer. Bueno, no tengo ninguna de estas dos, pero sí, yo soy el único proveedor, ¿sí?, que le doy mercadería a esa empresa, y esa empresa, todo lo que produce es con mi mercadería, o sea, con la materia prima que yo le proveo. Y bueno, yo tengo un porcentaje muy chico, no tengo la decisión de las políticas, pero a través de ser el principal proveedor, podría influir y decirle, bueno, me pueden hacer un estado contable y seguramente me lo harían. Bueno, el hacer el estado contable parecería ser como que puede ser algo caprichoso, no, es un estado contable que es necesario para poder hacer la medición de que tienen las acciones, pero aparte todo eso cuesta dinero, chicos. Nosotros estamos haciendo toda una medición en cuanto al laboratorio o a los papeles que tenemos arriba del escritorio, pero previo a eso, conseguir la documental, como yo siempre digo, es lo más difícil de la materia, y acá en la materia todo eso está allanado. Para usted ha ganado un ejercicio o un parcial donde le dicen, esto es esto, la factura es esto, el porcentaje de participación es esto, o la tasa interna de retorno es tal cosa. Entonces, todos esos elementos están dados arriba de la mesa y uno tiene que resolver nada más. En la vida real, el resolver es lo más fácil que lo que tiene que hacer usted en la materia. Lo más difícil generalmente es buscar toda la información para que obviamente la información, al ser la correcta, nosotros podamos tener decisiones y conclusiones correctas, ¿no? Pues si yo me baso sobre información falsa o apócrifa o incompleta, seguramente mis conclusiones no van a ser las correctas, van a ser conclusiones incompletas o falsas o incorrectas, ¿no? Profe, una consulta sobre las inversiones. Dentro de una empresa, ¿hay un límite para invertir? O sea, que está estipulado. ¿O uno Sí, invierte o no? No, en líneas generales las que están, digamos, limitadas son las empresas que son financieras, en cuanto a acciones para comprar una empresa de otra,
o las empresas que puedan estar en ese determinado círculo. Pero después, en general, no. Uno puede comprarla. Nosotros nos dedicamos, como decía yo recién, al tabaco, se ponen a la parte alimenticia, pero se podrían haber ido a la parte del petróleo, o se podrían haber ido a la parte agropecuaria. En fin, eso no hay impedimento alguno, salvo que alguna ley o algo particularmente así lo estipule, ¿no? La ley de sociedades, en ese sentido, hay una parte que limita que no se puede tener más del 40% de las acciones de otras acciones cuando son sociedades anónimas, etcétera, pero en cuanto a capitales financieros, que son bancos y demás cosas, ¿no? Pues ya son cosas más particulares. Ah, ok, gracias, profe. Dice un compañero que dice que es verdad que el consumo del tabaco ha disminuido. Dice que tengo familia que tiene campos de tabaco y ahora se dedica más a invertir en tomate, morrón, lechuga y otras verduras, que es lo que es más rentable. Y sí, porque es así, ¿no? Uno tiene la producción en una empresa por un determinado producto, independientemente de que el tabaco es una porquería, eso lo podemos coincidir o no en la conclusión personal, pero a nivel empresarial, si no hay ninguna ley o algo que lo impida o que sea ilegal, está permitido. O sea, todo lo que no esté prohibido está permitido. Bueno, nadie te prohíbe socialmente fumar, pero las leyes de los últimos tiempos y las propagandas y las, digamos, asociaciones y sociedades de consumo han salido a mostrar que el tabaco hace muy mal, que produce cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente sigue fumando porque es viciosa o por lo que fuera, o porque le gusta, qué sé yo. Pero el consumo ha disminuido, ¿no? Como si algún día saliera alguna cosa, no sobre, por ejemplo, el tabaco, sino sobre el vino o sobre la cerveza, y seguramente las empresas que se dediquen a la cerveza se tendrían que empezar a preocupar a ver en qué invierten sus capitales, ¿no? Porque el capital puede obtener renta si hay producción y obviamente posteriores ventas, ¿no? Y entre la venta y el costo queda la rentabilidad o la ganancia, no es ninguna ciencia esto. Así que bueno, es así. Bueno, acá otros dicen que, bueno, por suerte, para los alérgicos que antes no le daban bolilla, el tema del tabaco, bueno, sí, también eso en lugares cerrados se fumaba, ahora está prohibido, más en lugares públicos y eso, en instituciones públicas, en lugares cerrados está prohibido fumar. Hay una concientización mucha más profunda de lo que había hace 20 años atrás y obviamente hace 40 años atrás, ¿no? Gracias a Dios hay muchas cosas que han estado cambiando, lo mismo que el género y lo que es la parte femenina o lo que es todo lo que es un tema de cambios que son muy importantes y que se van dando, bueno, pero eso lo va produciendo la misma sociedad, ¿no? Está muy bueno y hay cosas que deberían erradicarse por completo, pero bueno, en las sociedades tenemos algunas falencias en sí que, bueno, esperemos que algún día se puedan mejorar, ¿no? Al menos nuestra sociedad que la que vivimos nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Hay uno que me dice, la cerveza no me la toques, jaja, porque ¿qué hago en verano? Y bueno, en verano tomarás limonada, o tomarás un daiquiri, o una caipirinha, qué sé yo. Todo depende del grado de que pueda hacer o no el alcohol de lo que esté tomando uno y a la medida que lo tome, ¿no? Nada tomado en exceso es bueno, ni aunque sea la leche. Pero en su justa medida creo que todo está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos con el video. Vamos, adelante, la segunda parte. El análisis de la evaluación al cierre de los bienes de uso. Podemos decir entonces que existen dos alternativas para evaluar los bienes. Una es a su valor de costo y otro es a su valor razonable. Decimos entonces que los bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar, su medición contable se va a efectuar al costo original menos la depreciación acumulada
o utilizando el valor razonable, y a este método se lo denomina método de la revaluación, que veremos seguidamente. Bueno, habíamos comentado que una alternativa para evaluar este tipo de bienes es utilizar el método de la revaluación. Evaluar el bien utilizando como criterio el valor razonable, entendido como el importe que podría ser intercambiado entre partes independientes y bien informadas y deseosas de hacer una operación de contado. También se puede utilizar como valor razonable el caso de tasaciones hechas por martillero, si estamos hablando de inmuebles. De producirse un incremento de valor entre el valor de libros y el valor razonable, utilizando el método de la revaluación, esa contrapartida, ese mayor valor, se imputa a una cuenta reserva del patrimonio neto dentro del rubro resultados diferidos, y esa cuenta se denomina saldo por revaluación. Cuando se aplique el modelo de la revaluación a un elemento integrante de bienes de uso, debe aplicarse el mismo modelo también a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase del activo dentro de cada rubro. Una clase de elementos pertenecientes a bienes revaluados es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso. Por ejemplo, los siguientes son ejemplos de clases de activos. Terrenos, es decir, si hacemos una revaluación de terrenos, tendremos que hacerlo con todos los terrenos. Si hacemos maquinarias, tendremos que hacerla con todas las maquinarias. En el caso de rodados, si vamos a revaluar rodados, tendríamos que revaluar todos los rodados. La comparación debe efectuarse bien por bien, a efectos de verificar si se produce en esa comparación bien por bien un aumento en el valor del bien producto del revalúo o una disminución del valor de libros. En el caso en que sea un aumento, la contrapartida será el saldo por revaluación, y en el caso que el valor revaluado sea inferior al valor de libros, se imputará resultados. Las revaluaciones tienen que hacerse con cierta regularidad que permita asegurar que el importe contable no sea significativamente distinto al valor razonable que hemos determinado en su momento cuando se efectuó la evaluación. Dependerá la frecuencia de las revaluaciones en función de los aumentos o cambios o disminuciones y significativas que se produzcan en los valores razonables de los elementos que hemos revaluado. Y cuando se produzca y se constate una diferencia significativa entre el valor de libros y el valor revaluado, necesariamente habrá que hacer una nueva revaluación. Bueno, algunos elementos de los bienes revaluados sufren cambios significativos en sus valores razonables, de manera entonces que ahí vamos a necesitar efectuar revaluaciones cada vez que presentemos estados contables. Puede ocurrir que algunas revaluaciones sean innecesarias cuando existan cambios en los valores razonables, pero que no sean significativas. Para este tipo de bienes suele ser razonable efectuar revaluaciones cada 3 o 5 años. Bueno, reiteramos un poco, la resolución técnica 31 enumera una serie de ejemplos de clases separadas de bienes de uso. Habíamos dicho que si tenemos que revaluar terrenos, revaluaremos todos los terrenos, tenemos que evaluar maquinaria, todas las maquinarias, da una serie de ejemplos. Tenemos instalaciones, equipos de oficina, muebles y útiles, rodados, aeronaves y embarcaciones. Bueno, el tratamiento contable en la primera oportunidad en que efectuamos el revalúo, debemos primeramente comparar
Si el valor contable es mayor que el importe revaluado, es decir, el valor razonable nos dio menor que el importe del libro, la contrapartida será una cuenta de resultado negativo. En cambio, si el valor contable es menor que el importe revaluado, ese mayor valor, producto de ese revalúo, se imputa a una reserva dentro de resultados diferidos que se denomina saldo por revaluación. Con respecto a la contabilización de la depreciación en la primera oportunidad, desde la fecha que efectuamos el revalúo, existen dos alternativas. La alternativa A, que es recalcularla proporcionalmente a la revaluación que se practique sobre el importe contable de origen del bien, de manera que el importe residual contable de dicho bien después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Y la alternativa B, eliminarse contra el valor de origen del activo, de manera que lo que se revalúa sea el importe contable neto resultante hasta alcanzar el importe revaluado. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la contabilización, ya sea del revalúo y de la depreciación. Bueno, vamos con el ejemplo. Se trata de una máquina cuyo valor de origen es de 150.000 pesos, se le asignaron 10 años de vida útil, no tiene valor de recupero, es cero al término de su vida útil y lleva un año en uso. Los saldos de libros al cierre son valor de origen 150.000, la depreciación acumulada, bueno, como tiene un año de uso, el 10% son 15.000 pesos, lo que da un neto resultante de 135.000. A esa fecha, al cierre, el valor razonable arroja un importe de 162.000 pesos. Bueno, con estos datos vamos a resolverlo. Acá tenemos entonces, empezamos a resolver el ejemplo. El valor evaluado es 162.000 pesos al cierre, que es la misma fecha que hemos efectuado la revaluación. Y tenemos un saldo en libros de 135.000 pesos. Si yo divido los 162.000 dividido los 135.000, que es el valor residual, me da una diferencia de un 20%, me da 1,20. Quiere decir, si vemos en la tabla de abajo, que al valor de origen 150.000 lo multiplico por 1,20, que es el incremento en porcentaje del valor revaluado con respecto al valor residual, me da 180.000 pesos. Con lo cual tendré que hacer un asiento por la diferencia de 30.000 pesos. La depreciación acumulada en valor de origen 15.000. Si la multiplico por ese coeficiente 1,20 me da 18.000, con lo cual tendré que hacer un ajuste de 3.000. De esta manera me queda un valor de origen residual de 135.000, el valor revaluado 162.000 compuesto por los 180.000 de valor de origen ajustados por ese coeficiente de 1,20 menos la depreciación acumulada revaluada, me da los 162.000 pesos. Y tendré que discriminar en 27.000 pesos un asiento contable donde 30 corresponderán al bien y 3.000 de incremento de depreciación acumulada. Lo vemos en el cuadro siguiente. La registración contable, en función del cuadro que hemos visto anteriormente, es en función de la alternativa 1. Aumentamos maquinaria en 30.000, así pasamos del costo histórico 150.000 a 180.000. Reconocemos contablemente la depreciación acumulada revaluada, pasamos de 15.000 a 18.000, hacemos el ajuste por 3.000. Y la contrapartida no es otra, como en este caso el valor razonable, es decir, el valor revaluado es superior al valor de libros. La contrapartida es saldo por revaluación, que es una cuenta que se expone dentro de resultados diferidos en el patrimonio neto. A continuación vamos a ver la registración en función de la alternativa 2. La registración contable según la alternativa 2 es más sencilla.
porque utilizo la cuenta saldo por revaluación y la imputo directamente contra la cuenta maquinarias. Si ustedes hacen los mayores, se van a dar cuenta de que con esta registración contable, en función de esta alternativa, nos va a quedar los valores revaluados a 162.000 pesos. En el caso que ya hubiéramos registrado alguna revaluación y posteriormente, como siempre tenemos que comparar el valor razonable con el valor de libros, cuando detectemos diferencias significativas entre uno y otro, puede ocurrir que en el momento de la nueva revaluación se produzca una disminución del valor del activo. En ese caso, esa disminución de valor primero la vamos a factar contra la reserva de revaluación que tenemos asignada. Y si quedara un remanente, es decir, si no alcanzara, se imputará directamente a resultados. Vemos entonces ahora cuál es el destino de la reserva. La cuenta saldo por revaluación. Podrá mantenerse indefinidamente o también puede debitarse contra resultados no asignados. Depende las situaciones que veremos a continuación. Lo que tiene que quedar en claro es que la cuenta saldo por revaluación nunca pasa por el resultado del ejercicio. Decíamos recién que la cuenta saldo por revaluación se puede afectar a los resultados no asignados, pero nunca pasa por el resultado del ejercicio. ¿Cuándo se puede afectar, es decir, debitar contra los resultados no asignados? Cuando se produzca el retiro, la venta del bien, y contra las depreciaciones que se vayan efectuando. La cuenta saldo por revaluación no es distribuible ni capitalizable, mientras no se trasladó a resultados no asignados. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo podemos afectar la cuenta saldo por revaluación contra resultados no asignados. Vamos a suponer que la situación se mantiene igual en el nuevo ejercicio. Ya habíamos efectuado la revaluación en el ejercicio anterior, nos había dado 180.000 pesos. La maquinaria tenía una vida útil de 10 años sin valor de recupero, de manera que las depreciaciones anuales por este método de línea recta nos daba 18.000 pesos por año. Registramos entonces en el nuevo ejercicio la depreciación de este ejercicio, depreciaciones a depreciación acumulada por los 18.000 pesos. Habíamos dicho que la cuenta saldo por revaluación tenía dos destinos, o mantenerse indefinidamente en el patrimonio o afectarse contra resultados no asignados. Acá vemos cómo la afectamos contra resultados no asignados. Recuerden que se podría afectar por el retiro, la baja del bien o contra las depreciaciones. Pero hay que tener presente que la depreciación original era de 15.000 y la depreciación revaluada era 18.000. La cuenta saldo por revaluación representa la diferencia entre el valor razonable y el valor residual. Entonces, lo que podemos afectar contra la cuenta saldo por revaluación es la parte que se revaluó la depreciación acumulada, que en este caso serían los 3.000 pesos. Vamos a hacer otro ejemplo de afectación de la cuenta saldo por revaluación. Vamos a suponer que tenemos un terreno cuyo valor de libros es de 100.000 pesos y su valor razonable es 180.000. Hacemos la registración contable del revalúo contra la cuenta saldo por revaluación. Cuando se produce la venta, vamos a suponer que se vendió en 190.000 pesos en efectivo, efectuamos la registración de la venta y podemos debitar contra resultados no asignados, porque es una de las posibilidades que nos permite la resolución técnica, afectarlo en el momento de la venta, la cuenta saldo por revaluación contra resultados no asignados.
Nos vamos a referir ahora a otro tipo de bienes. Nos vamos a referir a las propiedades de inversión y activos no corrientes que se mantienen para la venta. La medición contable de este tipo de bienes va a ser alternativamente al costo menos la depreciación acumulada, o, si se dan ciertos requisitos que veremos seguidamente, a su valor neto de realización. Recordamos que las propiedades de inversión se encuentran dentro del concepto aquellas que se mantienen alquiladas o desocupadas con el fin de esperar un acrecentamiento de valor a lo largo del tiempo, hasta que se vendan. No se incluyen en la sección de propiedades de inversión aquellas que están siendo utilizadas por la empresa, ya que forman parte no de propiedades de inversión, sino de bienes de uso. Y dentro del rubro activos no corrientes, se incluyen aquellos bienes mantenidos para la venta o los retirados de servicio. Por ejemplo, una maquinaria retirada de servicio y mantenida para la venta. Bueno, si la evaluación que le vamos a dar a propiedades de inversión y activos no corrientes destinados a la venta es no al costo menos la depreciación acumulada, sino al BNR, la contrapartida, en tanto en cuanto, por supuesto, el BNR sea mayor que el costo, se computará como una ganancia siempre y cuando exista un mercado efectivo para la negociación de los bienes y pueda determinarse el BNR sobre transacciones de mercado cercanas a la fecha de cierre, y que el precio de venta se encuentre asegurado por contrato. Si se cumplen estos requisitos, vamos a poder evaluar al BNR. De lo contrario, tendríamos que evaluar al costo menos la depreciación acumulada. Con respecto a las normas internacionales de contabilidad, la NIC 16 para bienes de uso y la NIC 40 para inversiones en inmuebles, tiene el mismo criterio que en las normas locales que hemos visto, con la única diferencia que en vez de tomar el BNR, toma para ambos casos el valor razonable. Por último, nos vamos a referir a la medición contable de los activos intangibles. Y la única alternativa que nos prevén las normas contables nacionales, locales, es que su medición contable se efectuará al costo original menos la depreciación acumulada. Hay una diferencia con respecto a las normas internacionales de contabilidad en cuanto a su evaluación, que veremos seguidamente. En cuanto a las normas internacionales de contabilidad referidos a activos intangibles, tenemos la norma internacional de contabilidad 38, que lo que dice básicamente es que se evalúan al costo menos la depreciación acumulada y que eventualmente podría aceptarse la evaluación a valores corrientes si es que existe un mercado activo para la negociación del bien. Por último, la NIC 38, referido a bienes intangibles, determina que para evaluar a valores corrientes es necesario tener un mercado activo y define cuáles son las características que debe tener un mercado activo. Que las partidas sean homogéneas, que normalmente se puedan encontrar compradores y vendedores con intención de efectuar los intercambios y que los precios sean de público conocimiento. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que le haya sido de utilidad todos los comentarios que hemos efectuado sobre medición al cierre, segunda parte. Nos quedan 6 minutos, Mario. Bueno, podemos salir y entrar, así ya hacemos la última entrada, ¿les parece, chicos? Sí, perfecto. Bueno.
Muy bien, acá estamos. Sigamos un ratito más. Bueno, chicos, vamos a ir viendo a ver si hay alguna consulta. Sí, profe. ¿Cómo estipulo el revalúo? Porque yo tengo un bien de uso, tengo calculado la depreciación de ese bien. Cada vez que hago un revalúo tengo que modificar todo. No. Ahora yo después voy a indicar, ¿no?, cuáles son los puntos de la resolución técnica que hay que mirar, los cuales ustedes, en el caso de revalúo, estudiándolo por la RT o leyéndolo, mejor dicho, por la RT, porque lo pueden leer también por lo estudiado por un libro, pero la RT tiene el procedimiento lógico, ¿no?, que le impronta al profesor, lo dando, y no digo que mezclando, pero lo dio en la forma que lo explicó en su firmina, con un ejemplo y todo, y fue, digamos, como quizás algunos conceptos poniéndole una forma diferente a lo que sería el orden cronológico, ¿no? Empezó bien diciendo, obviamente, que los bienes de usos hay dos opciones de medirlos, Leonardo. Una es la primigenia, la que siempre se utilizó, que es el valor de origen o costo de adquisición, menos las depreciaciones del ejercicio o depreciaciones acumuladas, en definitiva, que son las de ejercicios anteriores. ¿Sí? Lo que se va acumulando, a eso se denomina valor residual. Esa es la medición para los bienes de uso. Bien, a partir de la incorporación del método de revaluación, por la resolución técnica 31, se da la posibilidad que los bienes de uso puedan tener otro valor de medición al cierre diferente a través de una revaluación que no es ni más ni menos que una tasación, la cual la debe o la puede hacer un idóneo, un ingeniero, un arquitecto, un inmobiliario, depende del tipo de medición o de evaluación que necesitamos o reevaluación que necesitemos. De acuerdo a esos elementos que tengamos, la empresa, una vez que tenga esa reevaluación a través de su departamento contable o las personas que han solicitado esa reevaluación, esos elementos, una vez aprobados por el órgano administrativo, que es la empresa, tomará como medición esa reevaluación. Para hacer eso tenemos que entender que si yo quiero reevaluar un terreno y tengo 4, no puedo hacer la reevaluación por 1, tengo que hacer la reevaluación para los otros 3 también, o sea, por los 4. Si tengo rodados, ¿tengo que reevaluarlo? No, lo que estoy obligado a reevaluar es si hago la reevaluación de un terreno, son todos los terrenos que tenga a cargo. Ahora, si a su vez hago la reevaluación de un rodado, también tengo que hacer la reevaluación de todos los rodados. ¿Qué implica esto? Que una vez que hago la reevaluación de un bien, lo tengo que hacer para la misma categoría. La categoría es transversal, ¿sí? Es decir, un rodado a todos los rodados, un terreno a todos los terrenos, un edificio a todos los edificios, una maquinaria a toda la maquinaria. Si la empresa si tiene un solo edificio, la revaluación es un solo edificio y nada más. Pero si tuviera 3 edificios y hace la revaluación a uno, los otros 2 también está obligado a hacerlo. ¿Hasta acá se entiende esto? Sí, ahora sí. Bien, ahora, una vez que tenemos esta revaluación para una determinada categoría, para un rodado, para un edificio, para un terreno, lo que fuera, y es el único, supongamos, pues ya entendimos que deben ser para todos, ¿sí?, en esa categoría, tenemos diferentes opciones en cuanto obtenemos esa revaluación. Por ejemplo, el bien está contablemente registrado en 100 pesos y la revaluación entra por 80. Si yo entro una revaluación por 80 y el bien está en 100, los 20 pesos eso pasa a ser una pérdida, porque ¿qué asiento tendría que hacer yo? ¿Sí? Pérdida a rodados o bienes de uso, no sé qué estamos hablando. ¿Bien? El ejemplo que estemos dando. ¿Por qué? Porque estaba 100 pesos cuando la revaluación me dice que está 80. Entonces, si contablemente está en 100 y lo tengo que dejar en 80, tengo que hacer A, el bien de uso que estamos hablando, por 20 y una pérdida, ¿sí?, de revaluación, es decir, resultado negativo por 20. Eso cuando el profesor en la filmina explicaba cuando la revaluación es menor a la contable. A ustedes piensen también, como yo dije en el caso anterior, y siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Ustedes van a indicar y van a mandar a pagar
una pericia, una tasación, una revaluación, un ingeniero, un inmobiliario o alguien que le va a cobrar, no sé, 5.000 pesos, 50.000 pesos, lo que sea, para que cuando venga diga vale 80, cuando el bien de uso está en 100, entonces termina obteniendo una pérdida de 20. Es medio complicado, creo que nadie va a querer pagar algo para saber que tiene inclusive un valor menor en el activo, ¿no? Generalmente esto se hace cuando es al revés, ¿no? Yo tengo mi activo, mi bien de uso en 100 pesos y pido una revaluación y la revaluación me va a venir y va a decir, bueno, la revaluación es por 500. Entonces de 100 incrementa a 500. Entonces, ¿cómo va a ser? Bienes de uso por los 400, y ahí viene el saldo de revaluación, que en un bien de cambio común, en cualquier otro de los activos, sería resultado por tenencia, ¿se entiende, no? Pero acá no se puede tener resultado por tenencia porque esto es un valor que tiene para este determinado momento y no es un valor de realización, ¿no? No es un valor de venta, sino es un valor de utilización económica. Es un valor razonable que entre partes independientes pueden acordar en comprarse o venderse determinada cosa. Nada más que eso. Entonces, ese valor no puede obtener un resultado por tenencia y obviamente ir al resultado, porque una de las cosas que el profesor dijo, y cuando ustedes lean, ese saldo por revaluación jamás es nunca, puede ir a resultados. Siempre va a ir a una reserva. Bien, una que llegó a la reserva, que va a ser con un saldo acreedor, porque va a ser una reserva del patrimonio neto y va a estar dentro de los resultados diferidos, dentro del patrimonio neto, ya vamos a ver cuando veamos la tercera parte. Esa reserva por revaluación, ¿qué pasa? Y bueno, en principio la empresa, si quiere, dice la ART, la puede mantener indefinidamente como reserva por revaluación. Perfecto. Indefinidamente quiere decir, no sé, hasta cuando quiera. Pero en algún momento deja de ser indefinida para ser definida, es decir, no la quiero tener más como revaluación en el patrimonio neto y quiero sacarla, quiero desafectarla. ¿Cómo se puede desafectar? De dos maneras. La primera, que es la que se puede desafectar en forma mensual o periódica, que es cuando voy desafectando, cuando voy haciendo la depreciación del ejercicio. En el caso del profesor hablaba de 15.000, que era la depreciación original del bien de uso, y había un incremento de la revaluación que era de 3.000. Esos 3.000, si yo quiero, los puedo desafectar contra la reserva de revaluación, ¿sí? Es decir, primero bajo los 15 más los 3 a depreciación acumulada, que son por los 18 en el ejemplo que da el profesor. Después, de esos 3, que es el incremento de la depreciación por la revaluación, lo puedo desafectar. ¿Y cómo lo desafecto? Reserva por revaluación a resultados no asignados, que el resultado no asignado es una cuenta del patrimonio neto. Que después esa cuenta del patrimonio neto pueda ser distribuible es otro tema, pero nunca va a resultados. Esa es la opción, digamos, si se le puede decir rutinaria o habitual o mensual que se puede dar de acuerdo a la depreciación y por ese incremento. Si la empresa no quiere desafectarla por ese incremento, tiene otra opción de desafectarla, que es una vez que desaparece el bien. Y el bien puede desaparecer por muchas circunstancias, ¿sí? Porque se incendió, porque lo robaron, o lo más lógico es porque la empresa lo vendió y se lo sacó de encima, no lo tiene más. Si el bien fue vendido y no está más, la reserva por revaluación puede ser desafectada en su totalidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene motivo de estar ahí. Entonces, ¿qué haremos? Por la totalidad, reserva por revaluaciones a resultado no asignado. Y si no, la opción primigenia que dice el RT, la empresa podrá mantenerla indefinidamente hasta cuando quiera. Cuando no quiera mantenerla más indefinidamente, hay que ver si la puede ir proporcionalmente bajando por la depreciación en cuanto al incremento de revaluación, o ver si ya el bien no existe más por el motivo que fuere, y ahí sí se puede dar de baja esa revaluación. Caso contrario, no se puede dar de baja. Y siempre la desafectación de la revaluación, vuelvo a repetir, va con una contrapartida que es el resultado no asignado. Nunca va directamente al estado de resultado, por supuesto, al resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a ir viendo, y en el procedimiento que establece el RT, cómo se va haciendo. Una vez que tenemos ese primer ingreso, esa primera revaluación, que no se revalúa más, no, sí, para ese rubro, estamos hablando del terreno, bueno, todos los años hay que monitorear si el valor revaluado del año anterior
versus el que podría tener el nuevo año, el cierre, hay diferencias significativas. Si no lo hay, podemos seguir manteniendo el anterior. Así que en forma indefinida no, la RT dice hasta 3 o 5 años como máximo se puede mantener esta, digamos, stand-by, decir, porque no hay distorsión entre la primera revaluación y el quinto año. Por ejemplo, el año 2, 3, 4, 5, la revaluación con la primera y con las de esos ejercicios fue muy similar, entonces no se hizo nada. Al quinto año, independientemente que pueda haber o no diferencia significativa, hay que hacer una nueva revaluación. Vayamos al otro ejemplo. El primer año se hizo una revaluación, al segundo año se hace una revaluación, se monitorea y hay diferencia. Ahí hay que hacer otra nueva revaluación. ¿Y qué pasamos a hacer? El mismo análisis que hicimos recién. La nueva revaluación indica que el valor del bien es mayor a lo contable o es menor. Si es mayor, hay una diferencia por saldo de revaluación. Si es menor, va a haber una pérdida que ahí sí va al resultado negativo porque directamente es la disminución, ¿sí? Resultado negativo a bien de uso, lo que estamos hablando, que fue el primer ejemplo que hicimos. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, también, antes de hacer las revaluaciones, ustedes van a ver que la norma es muy clara y dice, si usted tiene, por ejemplo, un rodado, ¿no? Al cierre del primer ejercicio, o cuando usted tenga que hacer la medición, vaya a ver si hay un mercado activo del mismo tipo del bien que usted tiene y en las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso estamos hablando de un rodado, a un mercado de rodados usados. Ahí, bueno, tome el valor desde ahí. No está, bueno, hace un orden de prelación. No es ese, vayamos al siguiente orden. ¿Cuál sería el siguiente orden? Bueno, no tenemos el mercado de un similar bien de uso como que estamos hablando de un rodado en las condiciones de usado. Vayamos a ver si hay un mercado activo en el cual tenga rodados 0 kilómetros, parecido o similar al que tengo yo, y a ese valor de 0 kilómetros le saco las depreciaciones de acuerdo a los años que yo tengo y podría obtener un valor similar a lo que podría valer mi bien de uso a esta fecha de cierre. Y si no tengo ninguno de estos dos, es que cuando generalmente suele suceder, yo tengo una maquinaria que imprime volantes o hace facturas, es la única que yo tengo que se llama mi imprenta, ¿no? Y con esa facturo los últimos 10 años de ganancias que tuve en la empresa y si Dios quiere van a ser 10 años más. ¿Es justo que esa maquinaria valga un peso? No. ¿Tiene un mercado activo de bienes similar en uso? No, no existe. ¿Hay un mercado activo en el cual tenga bienes de uso, de ese tipo de bienes de uso 0 kilómetros, en el cual puedo yo restar las depreciaciones y decir, mi bien de uso vale tanto? Tampoco lo tiene. Entonces, ¿cuál es la tercera alternativa? Ir a una revaluación, ir a una tasación. Bueno, si será un edificio, iremos a un arquitecto, si será una casa o un terreno, iremos a una inmobiliaria, si no, iremos a un ingeniero, en fin, es la persona que sea idónea y que nos va a dar firmado, ¿sí? De acuerdo a su fundamento y su título, la revaluación del bien que estamos hablando. Con ese elemento, la empresa es la que decide tomar como valor de ese bien y darle el ingreso y ahí el contador tomará como medición. O sea, que tiene que tomar la decisión de tomar o no esa revaluación y tomarla como válida, más allá de pagar los honorarios y demás que corresponda, es la empresa. La empresa llamamos a la asamblea accionista o a la reunión de socios, ¿de acuerdo? Una vez que eso está aprobado, el contador ahí no tiene más que nada que hacer la medición y hacer las comparaciones, que es lo que estamos viendo. Y ahí volveríamos al círculo de ver si, bueno, si esta revaluación es mayor, va a haber un saldo por revaluaciones y haríamos la registración. La registración, como dijo el profesor, la norma establece dos formas, que las dos son idénticas y arrojan al mismo puerto, ¿sí? Van, en principio parecería ser por diferente camino, pero es lo mismo, ¿no? En la alternativa 1 se incrementa por el valor total de esa diferencia de la revaluación al bien de uso que estamos hablando, con su contrapartida a la diferencia de la depreciación y por ende lo que me quedaría por saldo de revaluación. La otra, que parecería ser más sencilla, va directamente el incremento a bienes de uso contra el saldo de revaluación por el importe neto entre sí. En el ejemplo creo que daba 30, que era el incremento del histórico al valor revaluado, que era de 150.000 a 180.000, la diferencia entre los 15.000 y 18.000, que son 3.000, y por ende 27.000, que era el saldo de revaluación. Ese es el primer asiento, el cual yo recomiendo, porque con ese asiento seguimos manteniendo toda la parte original de los 150,
más los 30.000, que es la diferencia de la revaluación, porque recuerden que la revaluación definitiva es por 180.000, menos los 18.000 me va a dar los 162.000, comparado con los 135.000, que es los original o el saldo residual que tenía el bien de uso al momento de revaluación. La otra alternativa es directamente decir, bienes de uso a saldo por revaluación por los 27.000, directamente. Para mí la primera alternativa me parece que es más explicativa, y para cuando uno hace asientos y posteriormente cierra ejercicio y vienen otro, inclusive profesional, hasta yo mismo podría haberlo hecho el ejercicio anterior y volverlo a agarrar, me es más fácil poder hacer el seguimiento de acuerdo a los datos ingresados de la alternativa 1 y no de la 2. Pero las dos arrojan el mismo resultado, nos van a dar los mismos saldos y por ende por eso se da la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos. Bueno, esto más o menos, me extendí un poquito más a tu consulta o a tu pregunta, Leonardo, pero bueno, creo que quedó un poquito más amplio todo el tema de reevaluación a los efectos de... ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna consulta más sobre este tema? Bueno, si a ustedes les parece, si tienen ahí a mano papel y lápiz o lapicera, si quieren tomar en cuenta o anotar, yo les voy diciendo los puntos del RT que hemos estado viendo el día de hoy. La clase anterior ya habíamos hablado, ¿no? Los puntos que habían entrado, si mal no recuerdo. Sí, profe, lo dio a lo último de la clase. Bien. Bueno, la clase anterior habíamos terminado en el punto 5.5, que era bienes de cambio, ¿se acuerdan? Bueno, hoy se vio el punto 5.6, que son inversiones o bienes de identidad, o sea, similares, el cual van a ser medidos por el valor de terrorización, que es el punto 5.6. El punto 5.7, que es por el método de costo más dividendo, que es el famoso y histórico costo que uno va reconociendo a medida que va teniendo las acciones, va aumentando el valor de acuerdo al valor de cotización que tenga o no, y reconoce ganancias o pérdidas, en este caso siempre ganancias, porque son los dividendos que se distribuyen en la empresa. En el 5.9, el 5.8 no, porque son derivados de operaciones de cobertura financiera, de lo que yo le decía, que está en resolución técnica 18, y el punto 5.9, que son participaciones en otras sociedades permanentes, que acá sí nos hable del valor patrimonial proporcional, que fue lo que hablamos en la hora anterior, y acá al respecto habla sobre la resolución técnica 21. Y a la 21 sí me remito que deberían ver el punto 1.1 de la resolución técnica 21, porque ahí es una de las pocas resoluciones después de la resolución técnica 16 que habla sobre el marco conceptual, que trae definiciones, ¿no? Va a decir, control es la empresa que por los votos, cantidad de votos, tiene el control y la política de decisiones administrativas de la empresa. O sea, está definido qué es control conjunto, qué es influencia significativa, cuáles pueden ser los requisitos y demás. Ese es el punto 1.1, que son definiciones de lo que estamos viendo es el tema del PP. El punto 1.2, ¿cuándo se aplica el método? Y va a ser cuando tenga control conjunto o influencia significativa, siempre y cuando perdón, las inversiones nos hayan sido compradas con mira de venderlas no sé, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, sean con mira de ser comercializadas en forma rápida. Si son para mantener el tiempo, iría al BPP. Caso contrario, iría a su valor corriente, o el BPP si se puede obtener, y si no a su cotización, y si no a su costo, ¿no? Que es el otro, que sería el método del costo más dividendo. Esto estaríamos en el punto 5.9. El 5.10 habla de participaciones en negocios conjuntos, el cual no lo vemos porque acá es una norma específica que es la RT14, que es combinación de negocios, la cual es una cuestión muy puntual, muy particular, como hablamos a veces de la 22, que es un tema agropecuario. No es que no exista, pero yo prefiero, más vale, o nosotros preferimos que se sepa bien la RT17 como marco conceptual de mediciones y no ir a una puntual como la 14 o saber algo de la 18 o puntualmente de la 22, ¿no? No es que no se tenga que saber, pero frente a todo ese caudal de normas y de conocimiento, preferimos la RT17, que es
digamos, entre comillas, la norma madre en cuanto a mediciones, ¿no? Lo mismo que la 41 y la 42. No la explicamos porque el que sabe lo más, sabe lo menos. Si ustedes saben segregar componentes financieros, cuando vayan a la 41, que es para pequeña empresa, va a decir, no necesita segregar. ¿Y qué le vamos a enseñar? No segregar. No segregar, una vez que ustedes saben segregarlo, dicen, bueno, esto que sé hacer, que se segrega, no lo utilizo, punto. Entonces, el que sabe lo más, puede hacerlo menos. Y no confundirnos y agregar más cosas que, vuelvo a repetir, están dentro del contenido, pero creo que es más interesante saber el concepto general, que es la norma del 2017, que era más amplia y es para grandes empresas. Si es para chiquita, hay cosas que se usan y hay cosas que no se usan, entonces no hay que enseñar lo que uno sabe y que dice que no lo va a usar. Entonces, eso es mucho más fácil, obviamente. Y después entramos al punto 5.11, que habla sobre bienes de uso. Como expliqué recién, la misión primigenia, la que siempre se utilizó, es costo original menos sus depreciaciones, a partir de la resolución técnica 31, ¿sí? Se aceptó la revaluación con todo lo que dijimos nosotros recién, que se llama el modelo de la revaluación, que está en el punto 5.11.112. Ahí está todo explicado y dice, por ejemplo, ¿cuál es el criterio general? ¿Cuándo se podrá utilizar este método? ¿Cuáles son las bases para el cálculo del método de la revaluación? ¿Sí? ¿Cuáles son las frecuencias por las cuales se debe utilizar el método de la revaluación? ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento en cuanto a las depreciaciones acumuladas? Si hay revaluación. ¿Sí? ¿Cuál es el monto que se puede ajustar? Si se hace una revaluación por clase, ¿qué pasa? Bueno, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Si es terreno, todos los terrenos, si es terreno y edificio, todos los terrenos y edificios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se contabiliza la primera revaluación? ¿Cómo se hace el análisis de posteriores revaluaciones? ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento que se le da al saldo por revaluación? Que es lo que hablábamos, nunca va a resultados, sino podrá mantenerlo en forma indefinida o el día que se quiera desafectar por alguna de las dos opciones que dijimos. Por el incremento de la diferencia de las depreciaciones o cuando el bien desaparece, por cualquiera de los motivos, ahí se puede hacer la contrapartida que es saldo por revaluación a resultados no asignados y en ese caso por el total. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de la revaluación que tiene sobre el impuesto a la ganancia? Que esto en particular no lo vemos. Después viene el 5.11.1.2 que habla sobre las depreciaciones, cuáles son las características de depreciaciones que puede tener un bien de uso, al igual que los bienes intangibles. Hay que tener su naturaleza, qué tipo de bien de uso estamos hablando. No es lo mismo depreciar un rodado que depreciar un inmueble. Ustedes sabrán que un rodado se deprecia en principio en 5 años, o sea, un 20%. En cambio, un edificio, la parte de edificio, no el inmueble, porque el inmueble, que es el terreno más edificio, no se deprecia. Lo que se deprecia es el edificio, el terreno no. Entonces hay que sacar la parte proporcional del terreno para no depreciar y se deprecia el edificio. El edificio, ¿en cuánto? Generalmente en 50 años, lo que implica un 2%, ¿no? Bueno, todo esto ustedes lo saben ya de contabilidad básica y lo estamos repasando nada más. El 5.11.2 habla sobre propiedad de inversión, que es lo que hablaba el profesor, que antes estaban dentro de bienes de uso, ¿sí? O dentro de inversiones. Ahora están dentro de propiedad de inversión. ¿Y cuáles son esas propiedades de inversión? Y bueno, aquellas inversiones que la empresa las tiene alquiladas a un tercero, que es lo que nosotros conocemos ni más ni menos como un alquiler, ¿sí? O tenemos alguna propiedad o algún bien que compramos y estamos esperando que incremente de valor para un momento determinado venderlo, ¿no? Por eso se denominan propiedades de inversión. ¿A qué valor va? Y bueno, como de vuelta, como los bienes de uso, en forma primigenia va a su costo, ¿sí? Ahora, ¿hay posibilidad de ponerlo a su valor de neutralización? Sí, si se cumple concomitantemente con dos requisitos que están también acá, que es en el 5.11.1.2, que habla que deben tener una tasación o un valor neto de realización en el mercado. Por ejemplo, un inmueble se quiere vender, tiene que haber una evaluación o una tasación inmobiliaria la cual refleje cuál es el precio de venta, y obviamente el segundo requisito, el cual esa venta o esa posibilidad de inversión pueda estar asegurada a través de un contrato, ¿sí? Un boleto de compra-venta o lo que sea. De ser así, puede ir al valor neto de realización. Después del 5.11 pasaríamos al 5.12, que es llave de negocio, el cual vuelvo a reiterar. Esto está tratado también en la RT18, así que
con que sepan nada más que el llave es la diferencia que podemos obtener cuando hacemos la compra de inversiones BPP, ya sea por una buena inversión o por una mala inversión, por tener buenas acciones o no, y una llave positiva y una llave negativa para cerrar el asiento. Después, cuando vean llave de negocio, lo van a ver en esta contable, igual que consolidación. Y el último punto que hoy se terminó de ver es el 5.13, que es activos intangibles, que la primera parte que habla del reconocimiento, que cuando se acuerdan que decíamos que el reconocimiento de un intangible era cuando teníamos que tener una base confiable y tener la posibilidad de futuros ingresos, concomitantemente esos dos requisitos podíamos reconocer como intangible siempre y cuando no se trate de publicidad, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en la primera parte. Bueno, siguiendo en este punto, dice, la medición de los activos intangibles se va a producir a su medición original o su costo histórico, menos la depreciación acumulada, que no es ni más ni menos como los bienes de uso, ¿sí? Y bueno, el 5.13.3, dentro de ese punto, habla sobre las depreciaciones de los bienes intangibles. No todos los bienes intangibles se amortizan, ya lo hemos visto en la parte de incorporación, y la medición contable para todos es de este tipo de mediciones, mucho más sencilla. Y después pasaríamos al 5.14, que será la próxima clase, que habla sobre deudas o pasivos, y ahí también tendremos pasivos, las deudas comunes, después deudas especiales, o en moneda extranjera, o por entrega de bienes y servicios. Veremos la tercera parte, e inclusive veremos en la tercera parte los puntos que no vimos del 4 que habíamos dejado para esta parte, para esta segunda parte del parcial, que era contingencias, hechos posteriores al cierre y ajuste de resultados de ejercicio anterior, lo que conocemos como área. ¿De acuerdo? Así que bueno, este es más o menos el diagrama, el mapa conceptual de lo que vimos hoy y de lo que vamos a estar viendo ya con víspera después para el segundo parcial. Entre medio, obviamente, tenemos la parte práctica de cada uno de los temas. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que pueda agregarles o ayudarlos, chicos? No, de mi parte no. No, profe, muy claro con la explicación. Tenía la misma duda con Revalúa. Muy bien. Bueno, Estela Torres, ¿alguna duda? Dalma Gaet, Eduardo Maidana. No, profe, ninguna. Cecilia González. No, profe, por ahora no. Cintia Pérez. Ailén Mariani. Amestoy Micaela. Bueno, tenemos un curso en mayoría de mujeres, ¿eh? Pocos varones. Sí, Bueno, Leonardo, chicos, al menos en la pantalla inicial está Leonardo, ¿qué más? Leonardo, Daniel y Moto C, y Alan. El resto es todo sí, público femenino. todo exactamente. Masculinos son ellos cuatro, creo que nombramos. Sí, señor. Hay mayoría de contadoras o licenciadas. Bueno, en principio las notas, chicos, estarían la semana que viene, ¿sí? Y ya de cara al segundo examen, entiendo que deben estar quedando esta clase 3 o 4 clases, no más, ¿sí? Para lo que es el segundo examen. En teoría queda una clase más y el resto son clases de práctica, ¿está bien? Para contarle un poco cómo sigue el viaje. Ok, ¿Y profe. el trabajo práctico, profe?
Y el trabajo práctico se lo vamos a dar en tanto y en cuanto lo oficialicen. Yo entiendo que ya en estas semanas debería estar apareciendo, ¿sí? Si aparece esta semana es porque el trabajo práctico tiene mucha complejidad. Quizás el trabajo práctico sea de una complejidad un poco más sencilla, como fue el cuatrimestre pasado, entonces va a tardar 1 o 2 semanas más en aparecer, no sé si se entiende, ¿sí? La verdad que no lo conozco porque es un trabajo práctico que no hacemos nosotros, o sea, lo hace una vez cada comisión y el resto de las comisiones que no lo hacen se enteran cuando lo circularizan, ¿sí? Porque es el mismo trabajo práctico para todas las comisiones. Lo que sí les digo es, si pueden ganar tiempo, vayan organizándose, ¿sí? Por afinidad, por lo que ustedes quieran. Creo que ya en el grupo de WhatsApp, o al menos entiendo que ya deben tener alguien con el que se hablan o demás, vayan organizando grupos más o menos de 5 o 6 personas, ¿sí? Para el momento que tengan que oficializar el equipo, ya ustedes tengan equipo, porque imagínense que si el trabajo práctico tienen 3 semanas para hacerlo y cuando lo circularizamos, ustedes no tienen equipo, ya pierden 1 semana en asociarse. Entonces, lo que digo es, vayan más o menos teniendo equipo de 5 o 6 personas, ¿sí? Quizás alguno tenga de 4, algunos sean 3, bueno, llegado el momento, si hay un equipo de 3 y hay otro equipo de 3, se unen y forman 6. Es así. Pero Y vayan tratando de agruparse, por lo menos para ganar esa instancia, ¿no? Sí, lo que debe quedarles claro, chicos, fundamentalmente para que no haya duda, porque el que avisa no traiciona, y en ese sentido nosotros ya hace un par de cuatrimestres que venimos dando la materia, es como que este trabajo práctico es la 4ª nota, porque ustedes van a tener 3 parciales con la posibilidad de recuperar un parcial de ellos, y la 4ª nota es el trabajo integral, este trabajo práctico grupal. Es decir, el que aprueba 3 parciales y no aprobó el trabajo práctico grupal, desaprueba la materia. ¿Se entiende? Y después no pueden venir a decir, no, pero yo tenía un grupo 6, me quedé solo, o no importa. Para aprobar, quiere aprobar Daniel Serrano, correcto. Tienen que estar sus 3 parciales, o con un recuperatorio, llegado el caso, ojalá que no sea así, aprobados, y también su trabajo práctico aprobado, de los cuales nosotros iremos dando las directivas y se irán haciendo con los profesores de práctica y ustedes deberán entregarlo. De la misma forma que los parciales quedan colgados en la nube, no sé dónde, una vez que ustedes los presentan ya no son más de nosotros, sino son de la facultad, porque quedan en una nube en la parte de Google, donde obviamente los titulares y autoridades, hasta inclusive la Secretaría Académica, y si hubiera un grupo de autoría lo puede hacer, como aprobó Daniel Serrano sus 3 parciales aprobados y no tiene el trabajo práctico aprobado, ¿sí? Entonces, es un tema que es muy sencillo para nosotros comentárselo, pero es muy complicado al momento de decirle, chicos, fulano y tal aprobó todos los parciales, pero desaprobó la materia porque el trabajo integral no está presentado o no está aprobado, ¿no? Llamémosle como sea cualquiera de las opciones. Entonces, para nosotros sería muy triste decirlo, pero bueno, en vez de tener un 4, un 5 o una aprobación, va a tener un 2, que es un insuficiente, y tema cerrado, como dice la doctora Polo, caso cerrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Por eso lo que está diciendo Ramiro no es poca cosa, porque es tiempo que pueden ir ganando, cosas para cuando se le entregue a ustedes el ejercicio o el práctico, puedan empezar ya a ganar tiempo cuando se los entreguemos. Generalmente estamos muy justos con los tiempos, ustedes no están cursando solo esta materia, hay un tema de virtualidad, a veces ya anda internet bien, no anda, en fin, todas las ponderaciones que después pueden aparecer y que escapan a los profesores o a la facultad misma. Entonces, cuanto más adelantemos en ese sentido, mejor para ustedes y para nosotros también, chicos, porque en realidad yo hasta ahora, gracias a Dios, no tuve hasta ahora que decirle a un alumno aprobó los parciales, pero desaprobó la materia por el trabajo práctico. Si lo tuviera que hacer, me daría tanta o más pena que al propio alumno, ¿no? Porque en un minuto, Mario.
el que aprueba sus exámenes y desaprueba la materia por un trabajo que encima es grupal, donde nosotros lo participáramos con los profesores acompañándolo, es decir que, bueno, desaprovechan una oportunidad prácticamente única, ¿no? Al que le fue mal en los parciales y el trabajo práctico más o menos, bueno, será la próxima cursada o recada y otra cosa. Pero si no, me parece que a nadie le gustaría estar en ese lugar. Bueno, si no hay ninguna consulta más de mi parte, Ramiro, le deseo a los chicos buenas noches. El sábado estarían haciendo práctica. ¿Querés decir algo más, Ramiro? No, por eso la próxima clase de práctica, creo que nosotros nos encontramos el miércoles de la semana que viene, ya concluyendo con la teoría, y después creo que les queda 2 clases más de práctica antes del parcial, ¿no? Bueno, chicos, pásenla lindo, Buenas noches. cuídense. Profe, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.